Bueno, el encuentro de hoy, pues tampoco es que vaya a ser muy largo, Mayren. Eh, Vamos a explicar el tema que no explicamos en el encuentro pasado y pues como a recordación de lo que deben de presentar en las dos evidencias que tienen habilitadas. Entonces, pues la primera evidencia que tenemos habilitada desde la semana anterior es el diseño de caso. Se debe tener en cuenta el problema del agente viajero, que es uno de los problemas más estudiados en la inteligencia artificial, en la investigación operativa. Ese lo vimos pues en el encuentro anterior, vimos qué significaba, vimos un videíto. Entonces nos dice que pues de acuerdo a ese método del problema del agente viajero, el aprendiz también pues viendo, revisando toda la información del componente formativo y el material de apoyo que tienen en la plataforma, debe diseñar un caso típico de una situación de logística y distribución en donde se exponga un caso con cifras y luego lo desarrolle de forma metodológica utilizando pues la herramienta Excel. Yo a ustedes les dije pues también de que tenían la oportunidad de desarrollarlo en Word, ¿sí? Porque pues de pronto hay personas que no manejan bien el Excel, entonces pues también lo pueden desarrollar en Word. Les dije pues que debía de tener su portada, debe tener su introducción, debe de estar muy bien planteado, ¿sí? Primero pues plantear cuál es el nombre de la empresa, puede ser pues una empresa claramente inventada, los datos de la empresa si lo quieren poner, ¿sí? Para que sea un diseño de caso bien organizado. Deben de tener en cuenta que pues la información que nos pide pues es un diseño de caso, ¿sí? Y el diseño de caso debe tener pues una ruta de transporte para prestar el servicio del transporte. Entonces yo les dije a ustedes que se basaran pues en los diseños de caso o en los estudios de caso que hemos realizado en actividades de proyecto anteriores, donde pues dábamos como solución o hacíamos una matriz de ruta a unos estudios de caso ya planteados por la guía. Entonces, eso es lo que ustedes deben de hacer, pero deben de hacerlo desde cero. O sea, la matriz, el estudio de caso, qué pena, deben de hacerlo desde cero, ¿sí? Debe de tener, pues, cuáles son los clientes que ustedes van a o sea, prestar el servicio, cuáles son los puntos de destino y tener en cuenta que el diseño de caso, la matriz, pues que el problema de la gente viajero nos plantea de que la ruta que se haga debe pasar por todos los lugares de destino, o sea, todos los clientes y volver nuevamente a su lugar de origen. Entonces, asimismo, deben de plantear ustedes el diseño de caso. ¿Sí? Eso es lo que deben de tener muy en cuenta. Mayren, que está pues conectada, no sé si de pronto ya has adelantado un poco esta evidencia, si de pronto se te han generado dudas, se le has revisado, para que de pronto con esas preguntas pues sepamos qué responder. En ese caso, en el que la duda que me ha surgido más que todo es, usted comenta que se debe, supongamos que la ruta sale en Bogotá, Bucaramanga, ¿Sí? nuevamente Bucaramanga, Bogotá, No, o no. simplemente hace el recorrido a las otras ciudades. Sí, claro, claro, claro. O sea, nosotros tenemos una ruta, ¿cierto? Digamos que tú vas a Ah, prestar el servicio de transporte para distribuir o para entregar, digamos, una mercancía, ¿sí? Y tienes tres clientes. Tienes Bucaramanga, tienes, pongamos otro ejemplo, Mayre. ¿Tú ya la empezaste a realizar? sí, señora, pero como usted bueno, usted comentó que nos podríamos como basar en alguna de las, sí, de otras actividades que se han
pero Pues, no hacer sé el si hay algún estudio. inconveniente que uno mismo visualice la ruta, la diseñe nuevamente o debe ser con el caso de... No entiendo la pregunta. No entiendo la pregunta, Mayra. Hazme nuevamente la pregunta para ver si está mejor planteada. Yo les dije a ustedes que se basaran en estudios de casos que hemos realizado anteriormente para plantear el caso, ¿sí? Para que ustedes planteen el caso y tengan idea cómo se plantea un caso, ¿sí? Y ya después de plantear el caso deben de darle desarrollo con los puntos que yo les dije a ustedes que debían de tener en el trabajo. Entonces tú me preguntas que si tú haces una ruta, ejemplo, de Bogotá a Bucaramanga, entonces de Bucaramanga de volver a Bogotá. Pues si eso es solamente el cliente, claramente sí. Pero la idea es que yo les dije a ustedes que debían de trabajar con varios clientes para poder analizar bien lo que nos dice el problema del agente viajero. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Qué pena, instructora, se me cayó la señal. Sí, señora, usted dice que mínimo eran 4 ciudades. Creo que eran Ajá, 4. sí, sí, para poder estudiar bien el problema. Entonces, en ese caso se debe, supongamos, en ese caso que yo tengo la ruta Bogotá, Bucaramanga, Bucaramanga, Medellín o Medellín, Cartagena, Sí. debe ¿Y cuál es el regresarse último o cliente que tienes de acuerdo a la ruta? ¿Cuál es el el último último, cliente que tendrías? bueno, Cartagena, de regreso. Pero creo ahí, según lo que yo he planteado, me hace falta una ciudad para completar las 4, porque la de partida pues no la estoy tomando como en cuenta. Ujú. Sí, o En sea, ese sí, no, la de partida no la... Sí, la de partida, o sea, tú la puedes tener en cuenta. O sea, por ejemplo, digamos, voy a poner acá el ejemplo con un compañero que ya hizo la evidencia. Él puso Barranquilla, Bogotá, Ocaña y Bucaramanga. ¿De dónde sale la mercancía? De Barranquilla, ¿sí? Sale la mercancía. De Barranquilla, pues sale para Bogotá, de Bogotá para Ocaña y de Ocaña a Bucaramanga. De Bucaramanga, ¿dónde debe regresar? Al punto de origen. ¿Cuál fue el punto de origen? Barranquilla. Eso es lo que nos dice el problema del agente viajero. Claramente tú debes de mirar pues cuál sería la ruta teniendo en cuenta también los tiempos que la ruta pues sea la más corta, ¿sí? Que eso también es lo que nos plantea el problema del agente viajero. O sea, no es que no, simplemente yo pongo esta ciudad y de esta, no, pues tengo que mirar las distancias y estudiarlas para saber si esa sería la ruta pues que voy a escoger, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, señora. Eso es lo que es de realizar. Deben de tener en cuenta pues que deben de plantear cuáles son las distancias en kilómetros, deben de plantear qué es lo que van a transportar, cómo lo van a transportar, dónde pues los datos de los clientes, o sea, cuáles son los clientes a los que ustedes van a llevar esa mercancía, cuál es, digamos, el embalaje que ustedes van a utilizar para transportar esa mercancía. Pueden poner imágenes de la ruta que ustedes plantearon, ¿sí? Los detalles del vehículo que ustedes van a utilizar para transportar esa mercancía. Les dije que también podían agregar las normativas y los requisitos legales
para transportar también dicha mercancía y pues todo el proceso de carga y pues digamos como todo el procedimiento para que esa mercancía llegue a los clientes, ¿sí? Deben de tener en cuenta también el peso de la mercancía que ustedes vayan a transportar y los costos pues de combustible, peajes, que eso ustedes ya lo vieron y saben cómo plantearlo. Por eso también les dije que revisaran estudios de caso que habíamos visto anteriormente, porque deben de plantear pues todos los costos asociados con ese servicio de ruta que ustedes van a hacer, ¿sí? El salario pues del conductor, si lo quieren tener en cuenta, gastos adicionales que pueden ser alimentación, hospedaje, el seguro del vehículo y de la mercancía, o sea, todos los costos asociados en cuanto al servicio de transporte. Listo, entonces, pues Mayren, si de pronto se te genera otra duda con respecto a esta evidencia, me lo haces saber, ¿listo? Sí, señora. Listo. Ya saben pues que el trabajo deben de entregarlo bien presentado. Si es en Excel, pues deben de entregarlo muy bien presentado. Deben de saber manejar Excel para entregarlo en este. Y si no, pues entregarlo muy bien en PDF si lo elaboran en Word. La segunda evidencia que tienen es un póster informativo. Ustedes ya han trabajado anteriormente póster informativo. Y este póster deben de hacerlo con el tema de selección de rutas de transporte con puntos de origen y destinos diferentes. Ese tema ustedes lo ven en la plataforma, en el material de apoyo que tienen de programación de operación. Deben pues revisar ese material, explicar, hablar sobre ese tema de selección de rutas de transporte, también hablar sobre la normatividad vigente del transporte de carga y los sectores y las rutas económicas del país. No me dejen por fuera este tema de rutas económicas del país, ya que pues anteriormente con otras fichas muchos aprendices me dejan por fuera este tema. Entonces, este tema también debe ir agregado en el póster, por eso estoy haciendo como aclaración de este. El lineamiento para entregar esta evidencia, pues el producto a entregar es el póster informativo en formato PowerPoint o en PDF, si ustedes lo pueden desarrollar en PowerPoint, en Canva, en Prezi, bueno, la herramienta que ustedes desarrollen su póster y lo suben en PDF. ¿Mayren, dudas de esta evidencia? Por el momento no, instructora. Listo. Recuerden que la fecha de finalización de estas dos evidencias es el día 22 de septiembre. Entonces, ahorita sí pasemos al tema. Empecemos con el SCM o también se puede llamar gestión de la cadena de suministros o supply chain management, ¿sí? En inglés. ¿Qué es esto? Es la coordinación y la gestión de todas las actividades involucradas en la producción y entrega de un bien y servicio, ¿sí? Desde la adquisición de la materia prima hasta la entrega final al consumidor. O sea, todas las actividades involucradas en esta. ¿Cuáles pueden ser esas actividades? Pues claramente la primera actividad muy fundamental es la adquisición de la materia prima. ¿Cómo yo adquiero la materia prima? Pues primero teniendo un proveedor. O sea que yo primero debo iniciar con una planeación, ¿sí? Nosotros creo que ya vimos el tema del ciclo PHBA, si no, pues lo vamos a ver más adelante. Pero nosotros siempre debemos de tener muy en cuenta el planear, ¿sí? Y llevarlo al enfoque logístico. Cuando hablamos de ciclo de PHBA, que lo vamos a ver más adelante, pues está dirigido hacia otro enfoque. Pero también funciona mucho llevando el enfoque del tema logístico en la planeación que se hace, en el hacer que se hace, en la verificación y en el actuar de toda una cadena de suministro, ¿sí? Entonces,
pues siempre se empieza con el planear. O sea, ¿qué se planea? Pues primero, ¿cuáles son los proveedores que yo necesito para adquirir una materia prima? ¿Sí? Para producir un bien o para producir también un servicio. Entonces, ¿cuáles son esos proveedores? El contrato de esos proveedores y por ende, pues el recibimiento de toda la materia prima. O sea, desde ahí se empieza y de ahí para adelante todas las actividades que están involucradas hasta que el producto o el servicio se entrega al cliente final, ¿sí? Hasta esa post-entrega, porque también les decía al inicio, creo que en el encuentro anterior, que se debía de tener muy en cuenta la post-entrega de ese producto o servicio, que muchas veces se deja por fuera dentro del ciclo. Entonces, el Supply Chain Management o el SCM o la gestión de la cadena de suministros es toda esa coordinación, toda esa gestión, toda esa eficiencia, toda esa operatividad, toda esa optimización que se hace de las actividades que están involucradas pues en este proceso, ¿sí? Es muy importante, pues claramente para mejorar la eficiencia operativa, también para reducir costos, que ustedes saben que lo vimos en la actividad de proyecto anterior, que es sumamente importante, y para un logístico es muy importante el tema de la optimización, ¿sí? Y reducir costos hace parte de la optimización, ¿sí? También es muy importante, pues, esta gestión para satisfacer al cliente y claramente pues ganar una ventaja competitiva en el mercado. Entonces, ¿cuáles son los componentes de el SCM? El primero, como les hablaba ahorita, la planificación, ¿sí? Definir todas las estrategias pues para balancear la oferta y la demanda. El segundo sería el abastecimiento, ¿sí? Todas las compras, la selección de proveedores, la gestión de las relaciones con ellos, la adquisición de esa materia prima, ¿sí? Luego, ¿cuál sería? Pues otro componente muy importante, ¿cuál es? La fabricación, ¿sí? O la producción, como lo pueden ver aquí en la presentación. Toda la producción de esos bienes y servicios. Asegurar pues también de que esos productos que se fabriquen pues sea de una manera eficiente y pues con una alta calidad que cumpla con todos los requisitos. Otra parte muy importante, la entrega o la distribución de esos productos terminados a los clientes, asegurar pues que esos productos también lleguen de una manera puntual, que lleguen a tiempo y también de una manera segura, que es sumamente importante para ustedes como tecnólogos que van a salir en la gestión integral de transporte, pues para ustedes es muy importante que esos bienes, que esos productos pues lleguen de una manera adecuada al cliente, ¿sí? ¿Cómo hago yo para que ese producto me llegue bien a mi cliente? Que si es un producto de tipo delicado, un tipo de carga delicada, un tipo de carga frágil, un tipo de carga perecedera, pues yo cómo hago para que no me llegue esto dañado, que no me lleguen las verduras ya dañadas al supermercado, sí, que es mi cliente, o que no me llegue estos televisores a mi cliente, digamos, a tiendas Éxito, que no me lleguen quebrados estos televisores, las pantallas quebradas o las pantallas rayadas. O sea, ¿cómo hago para que ese producto me llegue bien? Eso hace parte de esta cadena. También es muy importante el tema de las devoluciones, ¿sí? La gestión de las devoluciones y de los productos defectuosos. Y como lo vemos, el tema del inventario, ¿sí? El inventario también es sumamente importante en esa gestión. ¿Por qué? Porque yo trabajo con el inventario para el tema también de la producción. Si yo sé que yo tengo un número determinado de ventas, pongamos un ejemplo, en la semana, al mes, pues yo debo de tener un stock de esos productos, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo hago para saber si tengo un stock de esos productos? O digamos, si de pronto no saben qué es stock, pues digamos, unos productos almacenados ahí en espera de venta.
Entonces, ¿yo cómo hago? Pues para saber si los tengo, pues de acuerdo a un inventario que se realiza. Entonces, este también es un componente fundamental en esta cadena. Y como les decía, pues importancia de esta cadena, pues es la satisfacción del cliente, la eficiencia operativa, también el tema de la sostenibilidad, ¿sí? Implementar prácticas sostenibles en la cadena de suministros, pues mejora mucho la imagen de la empresa y cumple también con las regulaciones ambientales que hoy en día están siendo tan importantes. Esto es lo que tenemos pues de administración de cadena de suministros, ¿sí? O la gestión del SCM. Otro tema muy importante que vamos a ver es la entrega y recibo de mercancías. Estas dos actividades fundamentales hacen parte del SCM, ¿sí? Son dos actividades fundamentales que si no se elaboran de una manera pues adecuada o correcta, pues simplemente no va a haber una correcta o una eficiente gestión del Supply Chain Management, ¿sí? O del SCM, ¿sí? Lo pueden llamar también así, o de la gestión de la cadena de suministros. Para ver primero estas dos actividades, vamos a ver qué es manipulación de la carga. ¿Y por qué vamos a ver primero esto? Porque si yo no conozco qué es manipulación de carga, si yo no, digamos, hago una correcta manipulación de la carga, el personal que va a hacer la manipulación de la carga no está capacitado, pues simplemente la entrega y recibo de mercancías no va a ser correcta, ¿sí? No va a ser efectiva, no va a ser eficaz. Entonces, hablemos de manipulación de la carga. La manipulación de la carga son todas las actividades y procesos involucrados en mover, levantar, cargar, también descargar mercancías en los diferentes puntos de la cadena de suministros. Ustedes saben que hay varios puntos de la cadena de suministros, ¿sí? Hay varios puntos de entrega, hay varios puntos en los que yo manipulo la mercancía. No es solamente la entrega y recibo de mercancías, también en el proceso del almacenamiento. Yo también manipulo mercancías en el proceso de almacenamiento, en el proceso de inventarios y lo hago de pronto de manera periódica. Entonces, es muy importante esa manipulación de la carga. Existen dos tipos de manipulación de la carga. Tenemos el tipo de manipulación de la carga manual y mecánica. La manual es la que involucra el uso de fuerza humana, pues para mover, levantar y colocar las mercancías, ¿sí? Un ejemplo puede ser levantar cajas pequeñas, apilar pues productos ligeros en estantes y normalmente se utiliza pues para este tipo de manipulación pues las carretillas, ¿sí? Es como la herramienta más usada, pues un ejemplo de la herramienta más utilizada para el tipo de manipulación manual. Y tenemos el tipo de manipulación mecánica, que es la que utiliza equipos y maquinaria para mover cargas pesadas o voluminosas. Para ese tipo de manipulación mecánica, se utilizan montacargas para mover pallets o paletas, se utilizan también grúas para levantar contenedores y pues digamos que muy importante la manipulación mecánica, pues porque es más eficiente y también porque reduce el riesgo de lesiones, ¿sí? Como las que se pueden ver en el tipo de manipulación manual. Aunque la manual pues se utiliza más que todo pues en operaciones pequeñas o pues para productos que no son muy pesados. Tenemos pues también los equipos utilizados en la manipulación de la carga. Están los montacargas, como les decía ahorita, que se utiliza para la mecánica. Los montacargas son vehículos motorizados diseñados para levantar, mover pallets y otras cargas pesadas. Existen de tipos eléctricos, de combustión interna y telescópicos, ¿sí? Tenemos las grúas, que son máquinas que usan poleas y cables para levantar y mover cargas muy pesadas. Están las grúas de torre, grúas móviles y grúas de pórtico.
Esta digamos que es más esencial o más utilizadas en la parte de la construcción y en los puertos y manejo de contenedores podemos ver las grúas, ¿sí? Tenemos también muy importante las cintas transportadoras. Las cintas transportadoras son sistemas de bandas móviles que sirven pues para transportar mercancías de un punto a otro. Y existen las cintas transportadoras de tipo horizontal, inclinadas y curvas, ¿sí? Estas se utilizan más que todo para las líneas de producción y los centros de distribución para mover productos rápidamente, ¿sí? Es una manera, digamos, de agilizar más el movimiento de la mercancía pues en los centros de distribución o en una producción que sea en línea. En cuanto a la manipulación de la carga, pues también se debe tener muy en cuenta los procedimientos y las técnicas que garanticen que la carga y la descarga pues se realicen sin accidentes. Se debe hacer pues la verificación de estabilidad de las cargas, se deben de usar los equipos de protección personal o los EPP y debe haber una comunicación efectiva entre los operadores, ¿sí? Existe algo muy importante también que sirve para la manipulación de la carga y son los pictogramas, ¿sí? Los pictogramas lo vamos a ver más adelante. Si ustedes pueden ver aquí en la imagen, o Mayren, pues que está conectadita, puede ver aquí en la imagen de estas cajas, pues tienen unas imágenes aquí en la parte lateral, ¿sí? Estas imágenes que aparecen en negrito y que ustedes pueden ver muy constante en cajas o en otros tipos de embalaje, son pictogramas. Esos pictogramas me comunican, pues algunos, pues primero el cuidado que se debe tener con ese tipo de mercancía. Si de pronto, pues que de pronto el embalaje no pueda ser, digamos, estar al aire libre porque puede llover y se puede mojar, entonces se va a dañar la mercancía, o si de pronto tiene una copa quebrada, pues entonces significa que es un tipo de mercancía frágil, ¿sí? Y hay otro pictograma que son flechas, ¿sí? Flechas hacia digamos, direccionadas hacia un punto. Entonces esas flechas me comunican muchas veces, bueno, pues siempre me comunican esas flechas de qué manera yo debo de tener esa carga, ¿sí? De qué manera la debo de poner, si no la puedo voltear, si la debo de tener siempre con las flechas mirando hacia arriba. O sea, esos pictogramas me comunican varias cosas, también me comunican la cantidad que puede ser apilable, pues de pronto en un almacenaje, entonces es muy importante. También pues debo de tener muy en cuenta el almacenamiento, pues que sea eficiente, ¿sí? Que hayan unos métodos para organizar y almacenar los productos pues de una manera, aparte de que se facilite pues el acceso, también que se optimice el espacio. Esto hace parte de la manipulación de la carga o manipulación de la mercancía. Debo de tener en cuenta el uso de estanterías y rack, el etiquetado y la clasificación, y también el apilamiento seguro, ¿sí? Yo no puedo apilar, digamos, un producto muy pesado en la parte superior a una altura mucho mayor o muy alta y que de pronto esa mercancía o esa carga se caiga y pues pueda causar un accidente, ¿sí? Entonces debo también tener muy en cuenta el apilamiento de la mercancía en el almacenamiento, ¿sí? Y pues existe un cumplimiento de normas locales e internacionales que manipulan pues que regulan la manipulación de la carga. Un ejemplo de estas normas son las normas OSHA, ¿sí? También las directrices de la OIT o la Organización Internacional del Trabajo son algunas de las entidades que regulan la manipulación de la carga y pues que garantizan toda la seguridad de los trabajadores y la conformidad legal.
Entonces, tener muy en cuenta para pues el uso de los elementos de protección personal, la capacitación en manejo seguro de las personas que vayan a hacer pues esta actividad, también el mantenimiento regular de los equipos que yo utilice para ¿sí? Que hayan pues todas las prácticas y las medidas necesarias para prevenir un accidente durante pues esta actividad. ¿Dudas, Mayren, hasta allí? Por el momento no. Listo. Bueno, entonces ahorita vámonos al concepto de entrega de mercancías. El concepto de entrega de mercancías es el conjunto de actividades que aseguran que los productos lleguen desde el punto de origen hasta el destino final, ¿sí? El punto de origen puede ser el almacén, centro de distribución y pues el destino final puede ser un cliente, una tienda, pues otra instalación, ¿sí? ¿Cuáles son las etapas del proceso de entrega? La primera, pues, es la preparación del pedido. En esta, pues, se hace la recolección, el embalaje y el etiquetado de los productos según las especificaciones del pedido. Recuerden que este también lo podemos llamar como el picking, que ya lo hemos visto anteriormente y lo vamos a ver más adelante a profundidad. Una preparación pues adecuada asegura que los productos sean enviados correctamente y también pues minimiza errores en ese proceso. La segunda etapa del proceso de entrega es la consolidación de la carga, en donde se agrupan pues, en varios pedidos para optimizar el transporte, para hacer una unidad de transporte. También vamos a ver a profundidad cómo se hace la parte de la unidad del transporte, cómo se crea esta, cómo se hace el factor estiva, ¿sí? Eso digamos que el factor estiva me determina cuál es la cantidad que yo puedo poner en una unidad de transporte, pues esto hace parte de la consolidación de la carga. La otra sería la asignación del transporte. Yo debo de seleccionar el método, debo de seleccionar el transportista adecuado para la entrega. También vamos a ver cuál es el procedimiento para pues, seleccionar el transportista adecuado para la entrega de mi mercancía. Recuerden que esto puede ser por modo terrestre, modo aéreo, modo marítimo, modo ferroviario, ¿sí? Y pues es muy importante pues yo elegir un transportista o un método de transporte, pues porque asegura un balance no solamente entre costo, sino también en el tiempo de entrega y la seguridad de la mercancía. Otra etapa que tenemos de la entrega de mercancías es la carga y despacho. ¿Sí? La carga de las mercancías en el medio de transporte seleccionado y pues la salida hacia el destino, asegurar pues que haya una carga correcta y segura, pues evitar también los daños de esta y las pérdidas durante el servicio de transporte, durante el traslado. Y pues se utiliza pues para la carga y despacho se utiliza pues una manipulación de carga, ya sea pues de manera manual o de manera mecánica, utilizando pues grúas, montacargas o cintas transportadoras, ¿sí? Otra etapa sería pues el transporte, que ya es el movimiento físico de las mercancías desde el origen hasta el destino. Se debe monitorear constantemente el transporte, pues garantizando los tiempos de entrega y también, pues digamos, solucionar problemas en tiempo real. Hoy en día, pues hay muchos métodos, muchas herramientas para el seguimiento del transporte en sí, para la seguridad también pues de los transportistas y del conductor. Una de las herramientas pues más utilizadas y más, digamos, que ya llevan mucho tiempo de implementaciones es el seguimiento de GPS o GPS, ¿sí? Otra etapa sería la penúltima etapa, es la entrega final, donde se recepcionan las mercancías por parte del cliente. Se debe utilizar pues toda la documentación para la entrega de esa mercancía, que ahorita también vamos a ver pues el proceso de recibo de mercancías.
Se deben de usar pues de pronto dispositivos de firma electrónica, sistemas de gestión de entregas, pues saber de que haya una satisfacción del cliente. Y por último, y no menos importante, la post-entrega, pues que como les decía también en el encuentro anterior, esto, la gestión de las devoluciones y el análisis pues del desempeño de ese servicio, ¿sí? O de la entrega de ese producto. Y tenemos el recibo de mercancías. El recibo de mercancías es el proceso formal de recibir un producto, materiales que una empresa ha ordenado. Pues su propósito, el propósito del recibo de mercancías es verificar la entrega correcta de los bienes, asegurando que se cumplan pues con las especificaciones y las condiciones que se acordaron en un contrato, ¿sí? Ahí existen pues algunos tipos de contrato de manera pues internacional y también nacional. También lo vamos a ver más adelante, pero con el proceso de recibo de mercancías, si yo hago un correcto proceso de recibo de mercancías, pues estoy asegurando de que se cumpla ese contrato. ¿Cuáles son los pasos para ese proceso? Pues primero la inspección inicial, ¿sí? La inspección, pues, de que los bienes sean recibidos, asegurar de que no haya unos daños evidentes, se hace pues como una inspección visual para asegurar de que pues, primero hayan llegado los bienes, ¿sí? Y segundo, pues de que no haya de pronto daños así evidentes que se puedan detallar en el momento, ¿sí? En el embalaje. Otro paso importante es la comparación con la orden de compra, ¿sí? Donde se verifique que la cantidad y la calidad de los productos coincidan con lo que se especificó en la orden de compra. Recuerden que la orden de compra hace parte de la documentación del transporte y es sumamente importante para cualquier proceso de adquisición de un producto o de un servicio, ¿sí? Se debe pues de hacer el proceso de la documentación del recibo de mercancías, donde se detalle cuál es la cantidad recibida, el estado de los productos y pues cualquier de pronto discrepancia o cualquier falla que se haya encontrado a la hora de recibir estas mercancías, ¿sí? Se deben pues de revisar facturas, ¿sí? En el momento de recibir las mercancías, comparar esas facturas con la orden de compra, también pues llevar, digamos, el control del recibo de mercancías donde se especifique toda la información. Eso es lo que pues debemos de tener muy en cuenta a la hora del proceso de recibir las mercancías, ¿sí? ¿Dudas, Mayren, hasta allí? Bueno. Y tenemos otro concepto importante y es la selección de las rutas de transporte. La selección de rutas de transporte con puntos de origen y destinos diferentes es un proceso que requiere pues una cuidadosa planificación y análisis. Este proceso tiene como objetivo optimizar las rutas para minimizar costos, reducir tiempos de entrega y maximizar la eficiencia operativa. Digamos que pues el proceso para la selección de rutas de transporte, pues el primero es definir pues los objetivos, ¿sí? Algunos de los objetivos pues cuáles son, minimizar los costos de transporte, que es sumamente importante, reducir los tiempos de entrega, asegurar la calidad de los productos y muy importante el objetivo del transporte, ¿cuál es? Satisfacer al cliente, ¿sí? Se deben de tener en cuenta los requisitos operativos y cuál es el tipo de producto y las necesidades específicas, si son un tipo de producto perecedero, frágil, peligroso. Debo de tener en cuenta el volumen y la frecuencia con la que se envía, ¿sí? Con la que se envían esa mercancía. También las restricciones de tiempo y horarios de entrega, todo el tema de normatividad, la capacidad y pues la disponibilidad de los vehículos de transporte.
debo de tener la información de los datos geográficos, o sea, las ubicaciones de los puntos de origen, de los lugares de destino, la distancia entre los puntos, que eso es lo que ustedes van a hacer en el diseño de caso. Deben de tener en cuenta las condiciones de tráfico y los posibles congestionamientos, ¿sí? Para poder, pues, de pronto hacer cualquier modificación en esa ruta que se haya seleccionado. Debo de tener en cuenta también los tiempos estimados de viaje en diferentes momentos del día. Muy importante, los costos de combustible, costos de peajes y las tarifas de uso de carreteras, y no dejar por fuera los costos de mantenimiento y operación de los vehículos. Luego de hacer el análisis o la recopilación de esos datos, debo de hacer un análisis de opciones de transporte, ¿sí? Se sabe que se tienen modos de transporte terrestre, marítimo, aéreo, o también puedo tener combinaciones multimodales, entonces debo de tener en cuenta cuál es el modo de transporte, pues que se va a acoger mejor a ese servicio que yo voy a prestar, ¿sí? Teniendo en cuenta, pues, los datos geográficos, los datos de tráfico, debo de tener en cuenta, pues, toda la parte que yo quiero de objetivos, o sea, cuáles son los objetivos que quiero para poder escoger ese modo de transporte. Ustedes saben, ya hemos visto las ventajas y desventajas de cada uno de los modos de transporte, y pues claramente voy a también tener en cuenta cuál es el tipo de carga. Debo de tener en cuenta pues también cuáles son las capacidades y servicios ofrecidos por los diferentes transportistas, los costos y las tarifas, pues para no dejar, digamos, por fuera el objetivo fundamental, que es pues la optimización de esos costos. Por último, sí, pues sería pues como toda la utilización de las herramientas y software de optimización de rutas, en donde se consideren las múltiples variables y restricciones. Debo de tener en cuenta los métodos de optimización, que lo vamos a ver más adelante, cuáles son los métodos de optimización o los métodos de selección de rutas. Y pues todos los factores a considerar, que es el costo total de la ruta, el tiempo total de tránsito, las restricciones de capacidad de carga, la disponibilidad de rutas alternativas, y esto pues como opcional, otro punto opcional sería la simulación de los escenarios, o sea, realizar las simulaciones para prever posibles problemas y evaluar el rendimiento de las rutas seleccionadas bajo diferentes condiciones, ¿sí? Implementar pues unas pruebas piloto en rutas seleccionadas y así validar, digamos, todos los ajustes necesarios que se necesiten hacer, o validar pues todas las hipótesis que se hicieron. Debo pues claramente, ya después de que haya hecho todo este proceso, hacer un proceso de seguimiento, desarrollar pues el plan detallado para la implementación de las rutas seleccionadas. Debo de tener en cuenta pues cronogramas, asignación de recursos y la coordinación de los transportistas, monitorear el rendimiento de las rutas implementadas y evaluar el cumplimiento de esos objetivos y hacer ajustes pues si es necesario, ¿sí? Toda la implementación del ciclo PHBA, por eso siempre es primordial que lo veamos antes de este. Y pues hacer el proceso del actuar, ¿sí? Del ciclo PHBA, que es toda la revisión y la mejora continua, el hacer si de pronto se encontraron, digamos, deficiencias en esa revisión que se hizo, y pues ajustar y hacer todas esas acciones de mejora, ¿sí? En esta parte de la selección de rutas de transporte, pues hay un concepto muy importante que siempre se nombra, y es el nodo. El nodo en una red es un punto de conexión que puede presentar o representar un dispositivo, una entidad o un elemento en la red. Los nodos se conectan mediante enlaces o conexiones, lo que permite pues la transmisión y el intercambio de los datos, señales o entre los recursos de ellos. Eso es lo que tenemos. No sé, Mayre, si tienes dudas hasta allí.
Por el momento no, instructora. Y de igual manera, si me surge alguna duda o algo con respecto a las actividades, la estaré molestando por WhatsApp. Listo, bueno, voy a tocar así brevemente los métodos pues que se utilizan para elegir rutas óptimas o funcionales y en el próximo encuentro pues ya lo vemos a profundidad, ¿sí? Tenemos el problema del agente viajero, pues que ya lo vimos. Recuerden pues que el problema del agente viajero, pues para recordar, si igualmente ya vimos un video, qué pena, es un problema clásico, optimización combinatoria. El problema de este método pues consiste en encontrar la ruta más corta que permita a un vendedor viajar a través de un conjunto de ciudades, visitando cada ciudad una vez y regresando a la ciudad de origen. Por eso esto lo deben de tener muy en cuenta para la evidencia que van a hacer. Pues este problema, como lo veíamos en el video, es conocido por su complejidad computacional, ya que el número de posibles rutas pues va a crecer factorialmente con el número de ciudades. Existen pues unos enfoques para resolver el problema del agente viajero y son los métodos exactos, los métodos aproximados y heurísticos. Existen también métodos híbridos, que es lo que vamos a ver en el próximo encuentro, pues para que vayan revisando y vayan viendo esa información. Los métodos exactos en el problema del viajero son métodos que garantizan encontrar la solución óptima, pero pueden ser imprácticos para grandes conjuntos de ciudades debido a la complejidad computacional. Los métodos aproximados y heurísticos no garantizan la solución óptima de este problema, pero pueden encontrar buenas soluciones en un tiempo razonable, especialmente para grandes conjuntos de ciudades. Y están los métodos híbridos, que son los que combinan técnicas exactas y heurísticas para aprovechar las fortalezas de ambos enfoques, ¿sí? Esos son los tres métodos que existen para resolver el problema del agente viajero. También se tiene el método de la fuerza bruta, que es menos complejo. Este podría aplicarse en situaciones donde se necesite encontrar la mejor ruta, la distribución de recursos o asignación de tareas. Pues la forma en la que podría aplicarse este método de fuerza bruta es primero pues definir el problema, identificar cuál es el problema logístico que se quiere resolver, como encontrar la ruta más corta entre varios puntos de entrega o determinar la distribución óptima de productos en diferentes almacenes. Se debe hacer la generación de opciones, crear todas las posibles soluciones o combinaciones viables. Por ejemplo, si se necesita encontrar la ruta más corta entre varios puntos, pues se podría generar todas las posibles combinaciones de rutas entre esos puntos. Luego, pues se debe aplicar una función objetivo criterio para evaluar cada una de las soluciones generadas, identificar cuál es la solución, cuál de las soluciones generadas cumple mejor con los criterios de optimización de la ruta, ¿sí? Esos como, digamos, como los puntos fundamentales del método de fuerza bruta. Y pues, por último, que siempre muchas veces se deja por fuera, pero es fundamental y pues nuevamente se los he dicho varias veces, es la implementación, el seguimiento de esta. Siempre va a hacer seguimiento a la solución o a la acción que se vaya a realizar. Y tengo también el método del vecino más cercano. Es una heurística, un método heurístico simple, pues es muy efectivo y se utilizan problemas de optimización en logística, pues también con el contexto de encontrar rutas o asignaciones eficientes para pues una ruta de transporte. Igualmente que el anterior, pues se debe seleccionar un punto de origen, de inicio o de origen para comenzar el recorrido.
Este punto puede ser aleatorio o seleccionado estratégicamente dependiendo del problema específico. A partir del punto de inicio de origen se debe encontrar el punto más cercano, que aunque pues no haya sido visitado, este punto se va a convertir en el siguiente punto en la ruta. Luego se debe marcar el punto seleccionado como visitado y agregarlo a la ruta actual. Se debe repetir el paso 2 y 3, que es el 2 es la selección del vecino más cercano y el 3 es la actualización o el marcamiento del punto seleccionado como visitado, ¿sí? Y pues hacer esto hasta que todos los puntos hayan sido visitados y se haya completado la ruta. Una vez se haya visitado todos los puntos, se debe cerrar el ciclo regresando al punto de inicio o al punto de origen, si es un problema de entrega o de distribución, ¿sí? Y por último, se debe calcular la distancia total de la ruta generada por el método del vecino más cercano, ¿sí? Y esa sería la solución aproximada al problema de optimización. Esos son como los 3 métodos que tenemos. Pues nuevamente lo vamos a ver más a profundidad en el próximo encuentro y pues continuamos con tema. Entonces, Mayren, si no quedan más dudas o inquietudes, damos por finalizado el encuentro. Igual cualquier duda cuando estés haciendo la evidencia del diseño de caso, ¿sí? Que de pronto es la que más dificultad puede generar, pues cualquier cosa me puedes escribir y te ayudo a resolver la duda que tengas. Sí, señora. Listo, bueno, Mayre, muchas gracias por conectarte, que pases una feliz noche. Gracias.